Cordial saludo, mis estimados estudiantes de diseño geométrico de vía. En esta ocasión les voy a enseñar a calcular la ecuación de empalme entre dos vías. ¿Cuándo hablamos de una ecuación de empalme? Hablamos de una ecuación de empalme cuando tenemos una vía, como por ejemplo acá en el esquema que observamos. Tenemos una vía, la cual de pronto tiene una vía paralela y queremos unirla en un punto. Entonces necesitamos pues conocer las abscisas del punto en el cual pues se unen estas dos vías, es decir, el punto que lo llamaríamos empalmes de una vía. Entonces en este caso pues dice vamos a calcular de acuerdo a esta figura la ecuación de empalme entre la vía A y la vía B. Entonces, ¿cuál es el primer paso que necesitamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, necesitamos conocer la abscisa del punto PT2, PT2'. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El primer paso pues es conocer pues cuál sería la abscisa por la vía A para determinar pues dónde se encuentra este punto. Yo acá pues ya les había anotado pues la abscisa de PT2 por la vía A, que es el paso 1 que vamos a realizar, y les había dicho, entonces les digo en este caso que la abscisa del punto PT2 por la vía A, entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos la abscisa del PC1, que es ya un dato dado en mi ejercicio. Necesitamos la longitud de la curva 1, aparte necesitamos la distancia que hay entre el PT1 y el PC2. Y necesitamos conocer la longitud de la curva 2. Si ustedes se dan cuenta acá en el esquema, con la longitud de la curva 2 llego al punto PT2, PT2'. Entonces yo diría que sería la abscisa del PI1 más la longitud de la curva 1, más la distancia entre el PT1 y el PC2, más la distancia, la longitud de la curva 2. La abscisa del PC1 es un dato dado que ya está acá en el ejercicio, y el S1, que sería pues la longitud de la curva 1. En este caso, pues como no tenemos datos de cuerdas, entonces lo hacemos por el sistema arco-grado y sería pi por R1 por delta 1 sobre 180. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, necesitamos calcular el delta 1. Entonces, ¿cómo calculamos el delta 1? Entonces, voy acá a insertar el símbolo para pues realizar el cálculo de mi delta 1, que sería el ángulo de deflexión que tengo de mi curva 1. Si ustedes observan el esquema que tenemos acá en el ejercicio, entonces tenemos acá un azimut de 33 grados 20 minutos este. Estas dos vías dicen que son paralelas, por lo tanto ese es el mismo azimut que yo tengo acá de pronto en mi vía, que sería esta distancia que nosotros tenemos. Voy a hacerles acá una lineecita para que la podamos observar bien. Ese sería el azimut de esta línea. Sabemos que esto va así, entonces vamos a hacerle acá. Esta línea entonces vale el azimut con respecto a la norte sería de 33 grados 20 minutos este. Por lo tanto, si ustedes quisieran pues determinar cuál es el valor de este ángulo, que sería el ángulo de deflexión, entonces necesitamos pues conocer cuánto le hace falta de pronto a este ángulo para pues ser de pronto 90 grados, saber para un ángulo recto cuánto le haría falta a ese ángulo que nosotros tenemos. Y si ustedes de pronto le restan a 33 grados 20 segundos 90, pues les daría un ángulo de 56 grados 40 minutos, ¿cierto? Para poder realizar de pronto un ángulo de 90 grados. Entonces podríamos decir que nuestro ángulo delta sería 180 grados menos 90 grados, que sería de pronto este ángulo que tenemos acá. Por lo tanto, pues nuestro ángulo delta sería de 90 grados, ¿cierto? Entonces voy a anotar acá que mi ángulo delta es 90 grados. Y entonces procedemos pues a realizar el cálculo de mi LS1, donde sería pues pi, entonces vamos a insertar acá pi,
el símbolo que es pi por r. Entonces en este caso, en este ejercicio, pues r es un parámetro dado, nos dicen que es 40, y el ángulo que son 90 grados. Listo, dividido 180 grados. Esto al realizarlo en la calculadora pues me da 62.832 metros. Y tenemos la longitud de la curva 1, que era un parámetro que necesitábamos. Ahora necesitamos cuál es la distancia entre el PT1 y el PC2. Entonces esa distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y si ustedes observan acá en la teoría que nos dieron, nos dicen que la distancia del PI1 al PI2 es de 200. Es decir, la distancia de acá hasta acá es de 200. Necesitamos conocer pues las tangentes para poder determinar la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces, si ustedes ven también en el ejercicio, ya nos regalaron la tangente 2, que es esta que está acá. Entonces yo de pronto voy a anotar aquí que ya conozco la tangente 2 y la tangente 2 es de 100 metros. Sí, que sería de pronto la tangente 2. La distancia que hay desde PI1 hasta el PI2 es de 200 metros. Y necesitaría entonces pues conocer cuánto es la tangente 1. La tangente 1 pues para realizar pues todo el cálculo que tenemos allí en nuestro ejercicio. La fórmula de la tangente entonces sabemos que es T igual a R por tangente de delta medios. Yo voy acá a insertar mi símbolo que sería delta medios. En este caso entonces sería R que es igual a 40 por tangente de 45 medios. Pues si ustedes quieren pues lo podemos hacer acá. Sería 40 por tangente de 90 medios. Y esto pues nos daría un valor de... Qué pena, acá me equivoqué porque tangente de 90, el ángulo es 90, no 45. De una vez lo dividí entre 2 y aquí pues sería tangente de 90. Bueno, en este caso aquí Excel pues no me está trabajando con grados. Lo acabo ya de hacer acá en mi calculadora y esto me da 40. Entonces de pronto ustedes intenten realizarlo en la calculadora porque pues aquí no trabaja con grados como tal. Listo, ya entonces calculamos la tangente y por lo tanto, pues si ya tenemos la distancia que es de 200, le restamos cada una de las tangentes, en este caso 40, y la tangente 2 que es 100, y determinamos entonces la distancia que hay desde el PI, el PC1, el PT1 y el PC2, entonces que sería 60 metros. Listo, y pues ya aquí tenemos esta distancia que era un parámetro también desconocido. Necesitamos ahora calcular el LS2, entonces vamos acá y calculamos el LS2, que sería igual, de todas maneras, pues como no tenemos pues parte para realizar cuerda, entonces lo calculamos directamente con el sistema arcográfico. Entonces en este caso necesitamos conocer el radio 2, que es un parámetro desconocido, y necesitamos conocer entonces el ángulo delta 2. Y para calcular entonces mi delta 2, voy a anotar, voy a dejarlo de pronto aquí en espera y voy simplemente a insertar el símbolo de mi delta 2. Entonces inserto acá el símbolo de mi delta 2 y voy a realizar el cálculo de este ángulo de deflexión de mi curva 2. Si ustedes se dan cuenta, acá en mi curva 2 tengo un azimut de 62 grados, 40 minutos hacia el este. Pero si ustedes observan,
pues yo también traía de pronto acá un ángulo que era el ángulo